Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo Morning Meeting, apertura de mercado europeo. Arrancamos la sesión, arrancamos la semana y bueno, vamos a ver lo que nos deparan los mercados. Antes de nada, confirmarme que me escucháis bien y sin interrupciones y que en vuestras pantallas tenéis ahora mismo el disclaimer sobre los CFDs. Gracias. Perfecto, gracias. Venga, pues nos vamos directamente a la plataforma. Arrancamos en una jornada donde hay mucho movimiento en divisas y las materias primas son las que están impulsando a sus divisas de referencia. Tenemos en primer lugar a la corona noruega, seguido por el dólar australiano y el dólar neozelandés, y en un segundo plano al rand sudafricano, que le están ganando la batalla al dólar estadounidense. Mientras que otras divisas de carácter refugio, como puede ser tanto la divisa americana como el yen japonés, bueno, pues tenemos fuertes recortes en ella junto con el franco suizo. Básicamente arrancamos una sesión donde las tensiones y los miedos, sobre todo por la segunda ola de coronavirus, por el incremento que ha habido de casos, bueno, pues está haciendo que se empiecen a tomar medidas en los mercados y empiece a haber recortes en algunos de estos, que no en todos, ¿de acuerdo? Si empezamos en las materias primas, observaremos en primer lugar que tanto el Texas como el Brent han completado la figura de hombro de doble suelo, ¿de acuerdo? Completaron tanto el descuento desde la distribución, la formación del doble suelo, la acumulación y el impulso hasta el siguiente nivel de resistencia. En el caso del Texas sí se completó, y aunque ayer vimos, el viernes vimos como Apple indicó que cerrará muchas de las tiendas para contener el impacto de la posible segunda ola de coronavirus en Estados Unidos, generó un fuerte rechazo importantísimo en el mercado del petróleo, pero que rápidamente se recuperó. Ahora mismo en el caso del Texas ha recuperado ya pues parece que ha quedado muy atrás esos 19, 17 dólares por barril. Ahora mismo está cotizando en 40, ya después de haber tocado máximos en torno a los 40 y medio. Y en el caso del Brent, con la misma figura técnica, en este caso le quedó muy poquito por completar, pero básicamente como hay más volatilidad en el caso del Texas por el tema del almacenamiento y los inventarios, pues bueno, pues fue mucho más obvio alcanzar esos niveles. Aún así, con la fuerte volatilidad que hubo el pasado viernes en el caso del petróleo, solamente se revalorizaron en ambos casos un 1,7%. Nada que ver a lo que nos han estado acostumbrando con movimientos por encima del 2, del 3 o incluso las caídas que suelen ser más importantes, incluso del 7%. A nivel de oro, bueno, pues tenemos un ligero incremento dentro del rango de lateral que ha venido dibujando desde que se rompió esos máximos en torno a los 1.760 dólares por onza. En el caso de la plata, el movimiento lateral también está más que confirmado y que se sigue manteniendo en los mismos niveles de este rango, bueno, pues por encima de esos 17 y medio por onza. Y bueno, pues ya en el resto de instrumentos nos vamos directamente a la renta fija. Para empezar, vamos a ver si nos carga. Aquí está. Sigue manteniéndose en el caso del bono americano en este rango lateral a la expectativa de que se absorba toda esa liquidez inyectada por la Reserva Federal. Esa liquidez que, bueno, pues nos tememos que durante los próximos meses, hasta que encuentre su lugar correcto, bueno, pues acaba destinándose a activos refugio, dadas las incertidumbres que el coronavirus está generando y que probablemente sigan generando durante el resto del año. En el caso del Bund alemán, el movimiento, bueno, pues sigue manteniendo esa alcista, aunque el rango sigue, bueno, pues con un movimiento extremadamente volátil, dado que el Banco Central Europeo, en comparación con la Reserva Federal, no ha adoptado tantas medidas de liquidez y de quantitative easing como ha hecho la Reserva Federal, y bueno, pues en este caso parece ser que está suponiendo un ligero atractivo superior al bono de referencia en Europa en cuanto a la yield, en cuanto al rendimiento en comparación al bono americano. Y el VIX, bueno, pues hoy tenemos una apertura por el inicio del mercado asiático, una apertura muy importante, con un hueco importante del viernes a hoy, y aunque, bueno, pues el sentimiento parece estar mejorando poco a poco, el hueco ya lo ha cerrado con respecto a ese viernes, y aún así, bueno, pues estos movimientos extremadamente volátiles suelen ser preocupantes porque, bueno, pues vienen fruto
bueno, pues del sentimiento inversor que puede suceder y aparecer durante el fin de semana cuando los mercados están cerrados y que generan un alto impacto justo en cuanto se abre el mercado los lunes de madrugada en la sesión asiática. Ya en este caso, en el mercado de índices, bueno, pues van un poquito de la mano de algunas decisiones y del ámbito global que tenemos actualmente. Bueno, pues el mercado asiático cotizó mixto al inicio de la nueva semana, aunque en la parte izquierda ya podemos ver que bueno, pues el sentimiento ha cambiado después de que se haya abierto el mercado europeo que ha pasado de estar teñido prácticamente de rojo en su totalidad a ver incrementos positivos incluso por encima del 1% ya en apenas 36 minutos del mercado de contado en el MIB italiano o en el CAC 40, seguido por el DAX alemán y el IBEX 35 un poquito más rezagado con subidas del 0,70-0,75%. En el DAX alemán, en este caso, podemos observarlo, es decir, hemos abierto con un hueco bajista importante, hueco que durante toda la madrugada y ya en la apertura hemos conseguido, bueno, pues ver cómo lo va rompiendo y en principio, bueno, pues primera resistencia en el 78,6 y los 12.300 y la segunda en estos máximos del 2015 que supone una línea clavicular de los últimos movimientos en los 12.400. En el caso del SP, bueno, pues tenemos esos movimientos que parecía que iba a buscar ese rebote en el 61,8, sin embargo parece que la línea de la quinta ola del movimiento anterior de Fibonacci está permitiendo observar pues un ligero rebote que vimos ya durante toda la semana pasada. Hoy de nuevo también un hueco, una apertura de apertura bajista y a partir del cual bueno, pues se ha ido recuperando poco a poco y en principio vuelve a retomar esos 78,6 de Fibo. El Nasdaq va por su cuenta, en este caso, bueno, pues velas verdes durante prácticamente las últimas 2 semanas, a excepción de la fuerte caída del día 11. Y bueno, pues arranque de la semana con mucha fuerza, recuperación de los niveles de este hueco que ha marcado los mercados en esta madrugada. Y bueno, pues en principio apunta a que buscará de nuevo retomar esos 10.154 puntos que son los máximos históricos recientemente alcanzados por el índice tecnológico. El Dow Jones, por otro lado, movimiento de hombro, cabeza, hombro, ¿vale? Vamos a ver en este caso la figura que al no completarse correctamente el movimiento de la segunda o de retomar el segundo movimiento de las ondas de Elliott, pues nos acaba de dejar un movimiento muy bonito de hombro, cabeza, hombro. Veremos si en este caso esto nos podría confirmar o bien una tendencia de lamentablemente un hombro cabeza hombro nos suele indicar un movimiento de retroceso importante. En cualquier caso, veremos a ver durante los próximos días lo que nos puede llegar a deparar los mercados. Y el IBEX 35, pues un movimiento mucho más volátil, con huecos prácticamente todas las semanas. Y aunque hoy ha abierto ligeramente por encima del cierre del viernes en discrepancia con el resto de mercados, la cotización, bueno, pues hoy parece que se deja atrapar por el sentimiento en verde y positivo de los mercados y, bueno, pues prestando mucha atención a estas incertidumbres de las medidas que se puedan tomar por el tema del coronavirus. Recordemos que el número de casos confirmados superó este fin de semana los 9 millones de personas. El total de muertos ha aumentado por encima de los 470.000, mientras que 4,84 millones de personas se han recuperado. Es decir, se han recuperado más del 50% de los infectados y hay aproximadamente un 5%, más de un 5% de índice de fallecidos a nivel global con respecto al número de casos informados u oficiales de coronavirus. El asesor comercial, además de la Casa Blanca, ha dicho que su país está preparado para la segunda ola de infecciones por coronavirus. Esto es un poco lo que veníamos diciendo hace una semana o hace 2 semanas, donde Donald Trump decía que no iba a volver Estados Unidos no tendría la necesidad de volver a aplicar las restricciones de circulación y de confinamiento. Bueno, pues parece ser que eso al fin y al cabo no dependerá de él, porque tendrá más la pena pues la decisión lógica de que si va a haber una segunda ola, pues se vuelvan a adoptar las medidas incluso con más rapidez que la vez anterior. Y bueno, pues esto podría generar de nuevo un parón a nivel económico en todo el mundo. Por otro lado, el gobierno de Reino Unido también revisará las reglas de distanciamiento social el martes, dado que bueno, pues la nueva normalidad en muchos de los países, entre ellos España, pues parece que está haciendo que nos estemos saltando muchas de las medidas de recomendación y de obligatoriedad
de mantener la distancia de seguridad, de usar la mascarilla en el ámbito público y de, lógicamente, bueno, pues de no acudir a determinados eventos o a determinados lugares donde no se están respetando los límites actualmente restrictivos de aforo. Por otro lado, y en otros ámbitos, en este caso respecto a China e India, que recordemos que tienen un pequeño conflicto armado en la frontera entre estos dos países, sí, se dice que ambos están reforzando, después de un parón y del inicio de, bueno, pues, de alguna conversación militar entre las dos potencias, se dice que los dos países están reforzando sus posiciones cerca de la frontera. Esto, lógicamente, no es bueno, aunque parece que India no es un país relevante a nivel mundial, realmente en el ámbito de la informática y de las telecomunicaciones y del sector tecnológico, India tiene mucho, mucho que decir. Entonces, prestemos atención a que este conflicto no vaya más porque podría generar, bueno, pues, problemas globales bastante importantes. Ya en Europa, bueno, pues tenemos al presidente del Bundesbank alemán que dice que cree que lo peor ha pasado para la economía alemana. Otro tipo de, bueno, pues de expresiones que no están fundamentadas por hechos justificables. Entonces, en este caso, ese tipo de palabras o de oratoria habrá que cogerla con pinzas porque no depende que pues un presidente del Bundesbank crea que lo peor haya pasado cuando pues, en principio encima estamos pendientes de la segunda ola por infectados. A partir de ahí, en Oceanía, perdón, el Banco Central de Australia ha dicho que le gustaría ver bajar el tipo de cambio del dólar australiano porque está extremadamente caro dada la revalorización del oro durante los últimos meses, pero cree que ahora mismo no es un problema. Lo será probablemente a mediados, finales de verano, cuando empecemos ya a ver a otoño en los mercados, es decir, a partir de octubre, donde, bueno, pues se espera una revalorización del oro bastante importante. Y por otro lado, ya en Italia, un poco más cercano a lo que es lo que podría pasar en España, se dice que Italia está cerca de aprobar un rescate de 6.300 millones de euros para Fiat Chrysler. Entonces, vemos como ya algunas de las compañías de uno de los sectores más afectados, junto con el de la aviación, que es el de la automoción, pues ve necesitar de inyecciones de liquidez para, lógicamente, poder sobrevivir. Y bueno, pues poquito más, en este caso ya cerrando el ámbito en el tema de las divisas, pues como el movimiento entre el dólar y el euro es bastante escaso, efectivamente vemos como sus movimientos, bueno, pues son bastante leves en ese entorno de los 1,12. Después de la ruptura de su media de corto plazo, el incremento de la media de 200 podría suponer que el movimiento de convergencia entre ambos datos, que es el precio y en este caso el indicador de su resistencia, de su soporte dinámico, perdón, pues nos podría dar que queda todavía bastante tela que cortar para ver este recorte. En cualquier caso, estamos a la expectativa también, después de conocer muchas de las medidas de la Reserva Federal, a ver si el Banco Central Europeo se pronuncia al respecto y en cualquier caso, bueno, pues en niveles controlados en torno a los 1,12. A nivel macroeconómico, hoy el calendario no muestra mucho más allá del dato de ventas de viviendas de segunda mano para mayo, que se espera que el dato sea de 4,1 millones de viviendas en comparación con los 4,33 vistos el mes anterior. En cualquier caso, esta es una cifra que se está estabilizando en los dos últimos meses, teniendo en cuenta, bueno, pues que se espera que sea peor que el mes anterior, pero no mucho peor que el dato de mayo en comparación con el dato el dato de abril con el dato de marzo. Entonces, prestemos atención a esta cifra que será la única relevante, dado que el dato de el tipo de préstamo a un año de China se ha mantenido en ese 3,85 y no ha generado ningún movimiento en el mercado. Prestar atención a las noticias que vayamos publicando y, por supuesto, en vídeos todas las novedades que tengamos para vosotros tras los seminarios recientemente realizados. Por mi parte, nada más. Agradeceros la asistencia, desearos muchísima suerte y una buena sesión de trading y nos vemos mañana en un nuevo Morning Meeting. Hasta mañana.